24, sí. ¿Cuál es el menor entero positivo formado solo por dígitos de 1 y 0 que es divisible entre 15? Rapidísimo. ¿Qué dirían? Em, A ver, va 15, 30, 45, 60, ¿sí? 75, 90, 100, 105, 120. ¿Sí voy bien? sí, Después 150. ¿Y cuál sería el menor? Claramente no es 110. A ver, aquí se resuelve muy fácil. O bueno, no es cierto, porque siempre digo eso. Ya lo voy a dejar de decir. sería el, ¿Cuáles son los divisores primos de 15? el 3 y el 5. Y en realidad son los únicos. Por lo tanto, si 15 divide un número, lo debe dividir tanto 3 como 5. 5. Pero todos acaban en cero. Así que todos son divisibles entre ¿qué? 5. Entre 5. Y entonces solo te falta verificar que sean divisibles entre ¿qué? Entre 3. Tres. Entre 3. ¿Y cuál es el criterio para la divisibilidad entre 3? Sumar, bueno, sería sumar uno Que la más uno suma más de uno. sus dígitos Nos da un sea, múltiplo de 3. sea un múltiplo de 3. ¿Y cuál es el único cuya suma de los dígitos es múltiplo de 3? El inciso C. ¿El qué? El inciso C. Exactamente. El inciso C es el único porque es uno más uno más uno y por eso sé que no hay otro. Porque el primero es uno, no es múltiplo de 3, el segundo da 2 y el último da 4. Entonces, les recuerdo, cuando te dicen un número que divide a otro, la regla es, si ese número lo divide, sus divisores de él, su descomposición en productos, también los tiene que dividir. ¿Me explico? Sí. Entonces, así fue como lo hicimos. Dijimos 15 es 3 por 5, todos acaban en 0, así que todos son divisibles entre 5, y entonces solo teníamos que ver cuál de ellos era divisible entre 3. Si hubiera habido más de uno, pues checábamos el que era divisible entre 3 y que era más pequeño que los demás. Y ya. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me expliqué, Sí. Brendita? ¿Me expliqué, Marifer? Sí. Sí. Owen, perfecto. Entonces, ya saben que ahorita me va a sacar, pero regresamos. La longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC es H. Y el radio del círculo inscrito es R. ¿Cuál es la razón entre el área del círculo y el área del triángulo? ¿Cuál es la razón? A ver, el área del círculo sería pi por radio. Ay, ya no. ¿Cuál sería el área del círculo? Pi por radio al cuadrado.
pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál sería el área del rectángulo, del triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura, pero no tienes altura, ¿qué es lo que tienes? La La hipotenusa. hipotenusa. La hipotenusa. Y si tienes la hipotenusa, ¿qué puedes decir del área? ¿Qué podrían decir? A mí, como se me ocurre sacar la altura, sería sacando el otro cateto, pero no tenemos ninguna otra medida de algún otro cateto. Entonces, no sabré cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo le harías? A ver, ¿sabes que AB cuadrada más CB al cuadrado es H al Al cuadrado. cuadrado? Cuadrado. Sería h al cuadrado menos ab al cuadrado para sacar cb al cuadrado y luego sacarle una raíz. ¿Cuál? Para sacar la altura tendríamos que tomar la hipotenusa al cuadrado, restarle el segmento AB al cuadrado, así tendríamos el segmento CB al cuadrado y después podríamos aplicarle una raíz para sacar el segmento CB y así poder hacer base por altura sobre 2, Ah, ok. pero Pero aquí debe haber una relación con quién, con el En el círculo. círculo. con el círculo, con el radio del círculo. ¿Cómo lo obtendríamos? ¿Qué dices, Brenda? No lo sé, estaba pensando cómo hacerlo, pero no sé la verdad. Es que no podría quedar que la altura sea r al cuadrado, ¿no? Porque, ¿Eh? bueno, el diámetro del círculo, porque no queda la medida. Sería que la línea quedara más al centro del segmento AC para poder sacar la altura. Entonces no sé cómo sacarla. ¿Qué relación tiene el ángulo inscrito? Aquí el truco es buscar qué relación tiene el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que toca perpendicularmente a cada lado. Pues sería de 90 y 45. Yo veo abajo el A y el C. Bueno, no, veo más abierto el A que el C. H más 2R. Sí, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Saben? Esa sí la tengo que pensar un poco, no sé. Ahí está.
Más o menos es como por aquí. Supongamos que... Ay, no, no me quedó. Espera. No, déjenme... Ahí está más o menos. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, Ok. Sí. Entonces, miren, este cae perpendicular aquí porque es el radio, ¿ok? Y el ángulo inscrito es el que toca perpendicularmente los lados. Entonces, este de aquí a acá y de aquí a acá es un triángulo. Por lo tanto, la altura SB por el radio, ¿sí? Y acá, digamos que es lo mismo. Esta es la altura. Entonces, AC por el radio. Y este lado, que también es perpendicular, es AB por el por radio. el radio. Radio. O sea, en el fondo es un lado del triángulo por el radio, más el otro lado del triángulo por el radio, más el otro triángulo del radio por el radio. ¿Sí, sí? ¿O no, no? Sí, Sí. Entonces, eh, no del texto, no del texto, es que no se puede ver esta versión. Ah, aquí está texto. Entonces, me va a quedar AB por R más BC por R. Ah, sobre todo sobre 2, perdón, todo sobre 2. Más sea todo sobre 2. ¿Sí? Sí. Pero, fíjate bien, tú sabes que uno de estos lados es la hipotenusa, o sea, uno de estos es H por R, ¿sí o no? Ajá. sí. ¿Y qué sería BC más CA? Aquí es donde se pone interesante. La suma de los catetos. Ándale, a ver, en realidad esta fórmula te dice que es igual al perímetro por el radio sobre 2. Eso es igual al área. Pero ¿cómo me deshago de esos lados y lo dejo solo en términos de H y de R? ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Sí, Entonces, tal vez aquí sí podríamos usar el teorema de Pitágoras, que h cuadrada es igual a bc cuadrada más c al cuadrado, pero tengo h y ¿qué es el otro lado? sería H menos CA o cateto adyacente y el otro sería H menos CO o cateto opuesto. A ver, hay que pensar ese. Vamos a ver otro, porque si no, no avanzamos. Tengo que pensar más este. A ver, hay que pensarlo un poco. La verdad, ahorita sí, no se me ocurre. Al menos ya sabemos que otra forma de sacar el área es con el radio del círculo interior y es el radio por el perímetro sobre
2. Pero ahorita no se me ocurre el otro. A ver, comparte los otros ejercicios. Por favor. Yo paro de compartir. Vas. Las longitudes de los lados de un triángulo son 6, 10 y 11. Se dibuja un triángulo equilátero que tiene el mismo perímetro que el triángulo anterior. Ahí mide 9 cada lado, ¿Qué? que el resultado sería el inciso A. Ah, bueno, pues los tenías que sumar y dividir entre 3, ¿no? Ah, no, no. Ah, no, pues sí, sí, porque sería 6 más 10, 21 más 6, 27. Y tiene que medir lo mismo, pues entre 3, ¿no? Y queda 9. ¿Sí? Sí. Sí, Mónica multiplicó correctamente dos números de 2 dígitos en una hoja de papel. Luego puso unas calcomanías encima de los 3 dígitos como se muestra en la figura. ¿Cuál es la suma de los 3 dígitos que quedaron tapados? Vas. A ver, ¿cuál es el dígito que tiene que tener el 2 a la derecha? Ese está muy fácil. el 9. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 9. No. A ver, sí me estoy Lo vi explicando. como suma, sí me equivoqué. A ver, Brenda, ¿sí me estoy explicando? Sí. Échame la mano, Brenda. Sería un 4. 4, porque 3 por 4 debe dar, o sea, debe dar un número que tenga un 2. Y todos los números, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, bueno, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24 y 3 por 9, 27. Todos tienen un dígito distinto de 2 salvo el 4. Entonces ya sabes, este de aquí es 24. Y luego, pues ya tienes uno. Y luego resulta que 24 por otra cosa te debe dar 300 algo con 2. ¿Sí? Entonces, fíjate yo cómo le haría. A ver, deja de compartir, por fin. ¿Se alcanza a ver el pizarroncito? Disculpen. Sí. Déjenme dejar un borrador improvisado y... A ver, Profe, ¿qué pasó? creo que ya tengo los números. A ver, ¿cuáles son? Es 13 por 24 igual a 312. 3 por 4, 12, 3 por 2, 27, 4, 4. Muy bien. Muy bien, ya lo tienes. Me bajaste de mi nube. Perdón, perdón.
Cuando iba a tener mis 5 minutos de fama, ¿qué? Ok, pues así se me acabó la gran. Bueno, pues ya, por hoy ya acabamos eso.